Buenas tardes, buenos días, buenas noches al público de Sin Línea. Estamos inaugurando la segunda temporada de Desvariando, aquí por Sin Línea MX. Y bueno, el día de hoy me encuentro con un comunicador muy especial, que es Daniel Marmolejo. Él es uno de los periodistas que ha destacado con sus intervenciones en la mañanera y que se define como un periodista de combate, que lleva la información a donde se necesita de manera estratégica y siempre con objetivos sociales, políticos importantes. Él es un militante de la información, se podría decir. Y quiero hablar contigo, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por esta invitación y al gran público de Sin Línea MX. Atento. Pues queremos hablar contigo sobre lo que está pasando o ya pasó y continúa desarrollándose en Estados Unidos. Sabemos que hace unos 3 días sucedió una manifestación importante, violenta, hasta cierto punto, de la base social de Donald Trump, que entró casi impunemente al Capitolio, que es la sede del poder legislativo allá en Estados Unidos, alegando pues un fraude electoral. Y bueno, más allá de las reacciones que hubieron en el sistema político estadounidense, sabemos que hay un gran establishment que se opone a Donald Trump, pero no quiero defender. Hay que analizarlo también desde la complejidad. Y sabemos que las bases sociales de Trump y el mismo discurso político del ahora todavía presidente de Estados Unidos, pues es un discurso de odio, es un discurso fascista, racista, misógino y que tiene pues muchas implicaciones sociales. Sin embargo, eso tampoco hace que su contraparte, los liberales demócratas estadounidenses, pues sean unas blancas palomas, ¿no? Uno de los grandes acontecimientos que sucedieron justo después de estas manifestaciones, pues fue el ban, el veto que le impusieron los dueños de las redes sociales de estos grandes corporativos como Facebook, Twitter, Instagram, Google, etcétera, a Donald Trump, que le impidieron comunicarse con sus bases, con el pueblo estadounidense y con el mundo en general. Es la primera vez que sucede una cosa así, aunque ya había un pequeño precedente también contra Donald Trump cuando los medios corporativos, CNN, y otros medios corporativos de los medios tradicionales, la televisión, el radio, etcétera, pues también interrumpieron la transmisión de un mensaje presidencial en donde se alegaban irregularidades en las elecciones estadounidenses. ¿Cómo ves tú este panorama? Estamos viendo la lucha entre dos grupos de poder que se disputan, pues, de la presidencia en Estados Unidos, sino muchas otras cosas a nivel territorio y a nivel internacional. Eh, Realmente lo que ha sucedido es que el sistema electoral en Estados Unidos se desnudó a los ojos del mundo. Esto es una controversia histórica porque antiguamente en los procesos electorales, como por ejemplo en el de Robert Kennedy, él fue eliminado. Ellos ya venían trabajando, los Kennedy, Robert en su momento, con una agenda cuando obviamente él tenía una posición como procurador que convenía mucho pues a los afroamericanos y representaba ciertamente dificultades para el establishment blanco y supremacista. Entonces fue conveniente para ellos la eliminación del candidato entonces Robert Kennedy. Y previamente con John F. Kennedy había ocurrido lo mismo. Después de esta tragedia de los Kennedy vino pues el Watergate, que fue un escenario que generó la destitución del presidente Nixon, quien curiosamente había logrado acciones importantes a nivel geoestratégico con el apoyo de Henry Kissinger, como fue el golpe de Estado en Chile. Aún así, el Estado profundo norteamericano operó a través de muchos medios de comunicación y se dio este fenómeno del Watergate, que fue esta destitución. Luego, cuando algunos expresidentes o presidentes en su momento de Estados Unidos pudieron haber ido al paredón, como en el caso de Ronald Reagan,
utilizaron a un chivo expiatorio. En el caso muy específico del Irán Contra, o el Iran Gate, como también se le denominó, y pudo concluir su mandato, no sin antes terminar una agenda junto con Margaret Thatcher, que fue la agenda neoliberal. Entonces, aunque él tenía suficientes elementos para que le hubiesen aplicado un impeachment, finalmente salvó esa situación y terminó con el plan maestro de los banqueros financistas, que fue acelerar el fenómeno del capitalismo hacia el neoliberalismo. Otros presidentes pudieron también haber estado en una controversia, primeramente electoral, como Bush Jr., sin embargo, en esa contienda con Al Gore, a pesar de que hubo un fraude, logró mantenerse. Y bueno, pues así continuaron las cosas. Después vino la caída de las Torres Gemelas. Y también pudieron haber existido muchos elementos para tratar de enjuiciar internamente también este terrible acontecimiento de las Torres Gemelas. Sin embargo, pasó esto y llegamos a otro momento histórico, que es justamente el actual. Bueno, hay que señalar que Obama llega con una gran ventaja, pero en este caso muy específico ya es una revancha después de la derrota de Hillary Clinton en la elección anterior, y con la derrota de los banqueros financistas, pues se generó ya una situación de combate permanente durante toda el gobierno de Trump contra Trump mismo. Él necesitaba afincar su estrategia en las bases sociales. Y aquí hay una cuestión que deberíamos de entender. Él no pertenece a las bases que asume representar. Es decir, él no es un agricultor, no es un granjero, no es un obrero. Él es un magnate y siempre lo fue, de tal suerte que las bases sociales, los grupos sobre los cuales se establece su posicionamiento político y el volver a ser América grande, y estas ideas de bienestar producto del engrandecimiento de los Estados Unidos no corresponde realmente en una estrategia histórica de su persona, porque incluso en el año 2013, hay que recordarlo, él como propietario del certamen Miss Universo, pues intentó llamar la atención del presidente Putin, y no lo consiguió cuando llevó el Miss Universe a Rusia. Sin embargo, pues le causaba mucha inspiración personajes como Putin. Yo creo que él ha sido un personaje sumamente oportunista, Trump, y sí encontró en el discurso, en el eslogan, la base social sobre la cual él se vino apoyando desde su candidatura y posteriormente, y es esta base social de la cual tú has hecho mención en este momento, pero no es su base nativa, original. Fue una construcción mercadológica. Ahora bien, el problema es de que cuando él alcanza el poder con esta base y con esta persuasión hacia esta base y esa capacidad discursiva, sí estaba lográndose una pugna entre dos grupos importantes. Uno es el grupo banquero financista y el otro grupo es el internacional negro. El Grupo Internacional Negro es un grupo inversor, planetario también, pero que arriesga más sus capitales, y es un grupo que le afectan los cambios en los modelos y en las quiebras económicas ciclotónicas de los neoliberales, banqueros financistas, que también se pueden identificar como globalistas porque ellos vienen por un control planetario. Entonces, ahora diríamos el término sin querer queriendo, se arraigó a esa base social histórica
que fue despreciada por los banqueros financistas y que constituyen todo el centro del país. Y que no tiene fuerza orbital en los extremos de los Estados Unidos, en donde están los centros de poder económico y demás, pero sí logró arraigarse en aquellos lugares en donde pues sí había una indignación, pero no se indignaban en Wisconsin como muchos se indignaron en Wall Street. Es decir, que es un grupo indignado y es un grupo empobrecido, es un grupo de exmilitares, es un grupo de agricultores, es un grupo, pues también de sectores fabriles que fueron perdiendo posiciones cuando Estados Unidos con los neoliberales vive un proceso de desindustrialización y esto es lo que aprovecha China para crecer. Pero encontró una buena llegada y con este grupo es como él se opone a los Clinton, se opone a Bush y curiosamente también le sirvió como una beta para los rusos, quienes con las movilizaciones y las intervenciones que se estaban dando por parte de Estados Unidos y de la OTAN en distintas regiones del mundo, Medio Oriente, África, y que también llegaron a los límites con Rusia, el caso de Ucrania, por ejemplo, que genera una enorme preocupación para Putin y una disputa brutal contra Hillary Clinton, pues allí encuentran, digamos, un paralelismo entre el proceso electoral de Estados Unidos respecto a la lucha de Putin contra estos gobiernos norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, pero que fueron generando muchas controversias con las primaveras árabes y desde luego con la fuerza opositora que se daba en estos estados que se habían independizado de la Unión Soviética, pero que finalmente tienen un pasado histórico soviético y que en el caso concreto de Putin venía construyendo como un modelo patriótico y la necesidad de anexarlos, de reintegrarlos y de volver a consolidar esa Unión Soviética que para él le significa mucho porque él fue incluso un agente de la KGB. Entonces, tanto Trump como Putin tenían un enemigo común y creo que esta vinculación dio la posibilidad de armar un proyecto. Entonces, el trayecto tras el triunfo de Trump se convierte en una travesía en mares peligrosos, en mares abiertos llenos de peligro, con posibles icebergs, que es el llamado estado profundo, en donde los Clinton, los Bush y otros empresarios y grupos muy importantes de la élite banquero-financista tenían evidentemente sus bastiones. Por eso la gobernanza fue difícil, por eso tuvo que luchar mucho Trump y también entró en una lógica que no teníamos con los gobiernos anteriores, que es una lógica de ir desmilitarizando el mundo, echar un poco atrás las tropas en Siria, evitar los conflictos eternos, y esto también le generó una disputa con el complejo militar industrial, ese que Eisenhower nos había comentado que en el caso en el que creciera iba a desbordar al propio gobierno, a las propias instituciones, porque estaba alcanzando un poder muy grande. La travesía generó de primera mano el que se tratara de vincular el proceso electoral en Estados Unidos con los rusos, cosa que fue un invento, al igual que las armas de destrucción masiva en Irak. Ahora que vemos la censura justamente contra Trump, no hubo una censura contra Obama, no hubo una censura contra Bush, nunca hubo una censura ante estas estrategias que terminaron siendo golpistas, como en el caso de Irak, por ejemplo. Ahora bien, Daniel, Sí. nos estás describiendo a una élite
política que lleva, bipartidista, por supuesto, que lleva décadas, al menos tú hablabas de Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? Y que lleva implementando este modelo neoliberal, que es la última fase que hemos visto del capitalismo. Hay una frase de Walter Benjamin que dice que todo fascismo es una revolución fallida. Y me gusta recuperarla, o la he recuperado en el debate porque me parece que ilustra muy bien el asunto de lo que tú dices acerca de la indignación. La base social trumpista está indignada. Son los exmilitares, son las personas que habitan en la periferia, los lugares desurbanizados, deslocalizados, que han perdido sus fuentes de trabajo o al menos gran parte de sus derechos sociales y laborales. Es el campo en Estados Unidos que ha sido olvidado, marginado, etcétera. Ahora, el gran asunto aquí es que, como tú muy bien dices, de manera oportunista, un político de derecha, como es Donald Trump, de una derecha dura, además, tú lo mencionas muy bien, es un magnate que está acostumbrado a vivir por, para y de el privilegio económico, rescata estas indignaciones, les da un sentido y las articula alrededor de un discurso político que puede él liderar para que las bases se movilicen. Sin embargo, no podemos dejar de decir que esto es una reacción en el sentido político. Son reaccionarios, no tienen un planteamiento de fondo sistémico para solucionar las cosas, sino que solamente son la rabia movilizada, ¿no? Pasa una cosa muy grave, que es que por antagonismo a Trump, muchos de los sectores de las izquierdas, si es que todavía aceptas, como muchos ya no lo hacen, yo sigo creyendo que es un eje muy válido el de las derechas y el de las izquierdas, pero muchas izquierdas liberales, un poco descafeinadas tal vez, pues dicen, es que si Trump es malo, pues entonces las grandes corporaciones que lo censuran y que están en contra de su discurso son buenas. Esto es olvidar el asunto originario de esta movilización radical de derecha, que es la indignación que tú bien mencionas. Y me parece muy paradójico que suceda así, pero sucede que los líderes latinoamericanos que se reivindican, algunos incluso como socialistas, de una izquierda dura, antiimperialista, etcétera, con un código político mucho más radical, si lo pudiéramos ver así, un planteamiento político pues más tradicional, han entendido muy bien. Yo vi por lo menos a Nicolás Maduro y a su canciller Arreaza y al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, pronunciarse muy claramente en estos términos. Ellos, por supuesto, han denunciado los golpes de Estado, por ejemplo, en Bolivia, las intervenciones militares que no se detuvieron en el periodo Trump y que muchas veces la retórica pues, fue muy agresiva, por lo menos con Nicolás Maduro y con Evo Morales, así fue. Y sin embargo, los presidentes latinoamericanos entendieron muy bien y dieron su mensaje no hacia las élites, sino hacia el pueblo. Y hablaron del pueblo estadounidense y cometieron una cosa que al menos en México y al menos en Estados Unidos también, pues no se entiende. Apoyaron, respaldaron de alguna manera a Donald Trump contra esta censura de los grandes corporativos, de las instituciones que tras el discurso de lo políticamente correcto, de censurar lo que dicen que es discurso de odio, que por cierto hay que decir, Donald Trump pidió, en el mensaje que fue censurado, pidió que la gente se retirara. Entonces, pues no era un llamado a la violencia, al contrario, era una petición de que se replegaran sus bases sociales. Y los presidentes latinoamericanos lo entendieron muy bien, dijeron, yo soy el último en estar a favor de Donald Trump porque nuestros países han sido invadidos, han sido intervenidos, han sido víctimas de golpes de Estado que Donald Trump, como todo el establishment estadounidense, ha promovido y ha hecho. Pero al mismo tiempo yo no puedo permitir que el poder político sea objeto de una censura que va acorde no a un interés humanitario planetario, sino más bien al interés económico y político de las corporaciones que lo hacen. Hay ahí una dicotomía entre una derecha muy rancia, que es pues un síntoma de la descomposición social en Estados Unidos, y pues una derecha liberal, ¿no? Que se ofrece como la solución, pero que al final son parte del mismo problema, son dos caras del mismo problema que es la deslocalización. Los demócratas son los culpables, son los responsables de que Donald Trump pudiera ascender como un líder tan poderoso,
porque Donald Trump tuvo el acierto, como tú lo dices, de manera oportunista, pero tuvo el acierto de recoger esas indignaciones. Estas indignaciones no solo suceden en Estados Unidos, suceden en Medio Oriente, en África, en Europa, en América Latina, por supuesto, que es una de las vanguardias políticas. Nuestro continente tiene muchas experiencias muy ilustradoras de cómo se lucha cotidianamente, políticamente, contra esta fase del capitalismo que es el neoliberalismo. ¿Dónde y cómo hay que recoger estas indignaciones que pudieron articular a la ultraderecha, pero que en algo estamos fallando o en algo estamos teniendo una debilidad estructural, porque no se pueden articular estas indignaciones en un movimiento tan fuerte, al menos en Estados Unidos, pero que se reivindique desde otro punto de vista, no desde el punto de vista reaccionario, racista, misógino, clasista, sino desde el punto de vista de una sociedad mejor, de un planteamiento mejor de las cosas, de una fraternidad universal, como rescata el presidente Andrés Manuel, que por cierto se pronunció también en contra de esta censura. ¿Cómo rescatamos esta indignación? Lo primero que tendríamos que entender es de que en Estados Unidos no ha habido un líder como los existieron en la década de los 60, por ejemplo. O sea, en Estados Unidos la indignación se dio mediante un fenómeno llamado Occupy. La indignación se dio a través de Edward Snowden. La indignación se dio por otras vías que no eran la construcción suficiente de base social ni el riesgo que puede tomar un líder. Es más, se valoró que era mejor hacer el Occupy sin liderazgos porque a los liderazgos los podían cooptar, como sucedió en el Mayo francés, como sucedió en México en el 68, los volvieron diputados, ¿no? Algunos, y ya se fue menguando el movimiento. Incluso el movimiento Yo Soy 132 es un movimiento indignado que también tuvo una aparición breve y se fue disolviendo, pero fue importante. Entonces, Estados Unidos no ha vivido una construcción de base social desde la década de los años 60, porque cuando se narcotiza a la sociedad norteamericana de manera generalizada y el tema de Woodstock y demás, van perdiendo entre el New Age un escenario próximo futuro de construcción social y el neoliberalismo también los afecta demasiado. Entonces, digamos que al margen de la máscara de Anonymous, no había un guerrero, un luchador o un patriota. Y lo que le pasó a los gringos con el caso de Obama fue lo mismo que le pasó a los mexicanos con el caso de Vicente Fox. Es decir, una esperanza de transformación, bla, 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 pero la realidad es de que por lo pronto a los mexicanos nos fue pésimo con Obama. Lo que nosotros recibimos a cambio fueron armas, fueron deportaciones y además fueron operaciones criminales permitidas, como el caso del general Cienfuegos, el caso de Genaro García Luna y la aceptación incluso o el contubernio que se da para permitir que llegaran figuras que venían por fraudes corporativos o fraudes democráticos, pero que podían estar a las órdenes del complejo militar industrial y desde luego también a las órdenes de las decisiones energéticas y de las decisiones mineras, de las decisiones de los sectores o de la industria petrolera, de tal manera que pues ya los tenían bien calculaditos, ¿no? Lo que sucede con Trump, es una cuestión antagónica que no se esperaba y que permitió revivir los escenarios de esa década de los años 60 y de todos los años perdidos intermedios en donde no existió esta construcción social. Existía la lucha entre republicanos y demócratas, pero era más bien una alternancia como la del PRI y la del PAN. Quizás las comparaciones sean un poco burdas o no sean tan precisas,
Pero hay que ver formas de entender los fenómenos y quizás esto nos acerque un poco a esta realidad. Evidentemente somos países distintos, pero muchas cosas en política pueden tener similitudes. Ahora bien, cuando Trump lo asume, pues él venía también de un pasado corrupto, de un pasado evasor. Es como si Salinas Pliego en este momento se volviera un patriota, ¿no? Y ocupara, ese es otro símil también muy interesante. O sea, Bush era como un Salinas Pliego, ¿no? O como un Claudio X González en su momento, con un show de televisión, que esto también le permitió a él ganar mucha relevancia con el show El Aprendiz. Pero desde luego, si lo viéramos en ese contexto, le estaríamos diciendo en este momento a los gringos que acabamos de desmontar sus propias telenovelas y sus propios shows televisivos y a sus propios líderes políticos. En realidad, en el fondo de todo lo que estoy diciendo están huecos. Sí, aunque ciertamente la atención que le cautiva a Trump en la figura de Putin e incluso la figura de Andrés Manuel López Obrador le permite a él hacer una reinterpretación del escenario del poder. Y curiosamente se convirtieron los enemigos de Trump en enemigos comunes de la Cuarta Transformación, tanto los medios en Estados Unidos como los medios en México. Las agencias secretas, esto que se llama el Deep State, obviamente afecta muchísimo al complejo militar industrial en ese sentido, pero era una lucha muy difícil la que sostenía. ¿Cuál es el argumento para sostenerse? Yo creo que el argumento se basa fundamentalmente en la necesidad de lograr un modelo económico sustituto al neoliberalismo. Pero eran 4 años. O sea, son 2 años menos que en México. ¿Cómo lo vas a lograr del 2016 al 2020? Un cambio del modelo económico. Pues necesitabas el concierto y ciertas lógicas para reducir la deuda existente o llegar a una lógica de cómo grabar la deuda planetaria. Y para esto era importante actuar con China y actuar con Rusia. Sin embargo, fue tanta la presión con el Russiagate, con el impeachment y con todo lo que se vino dando, que le impidió realmente a Trump establecer este juego estratégico de estos 3 países que son los más poderosos en el mundo. Mientras tanto, vimos la caída sistemática de la Unión Europea y desde luego el repliegue de Inglaterra, de pues, la Unión Europea. Empezamos a ver muchos fenómenos y otros radicalismos, pero sentimos menos olor a plomo, a dinamita en el mundo, y esto ya era muy importante. O sea, lo que recibió Trump, mundo de llamas, muy parecido a lo que recibe Andrés Manuel López Obrador. Entonces, las reflectancias de estos líderes fue significativo. La prueba está que obviamente fue mucha la insistencia de Trump para que fuera el presidente de México a una visita. No hay que olvidar que previamente, Rodrigo, nos quiso poner aranceles del 25%. O sea, él siempre manejaba estrategias rudas. Pues también le aplicaron sanciones a Rusia, aunque él no hubiera querido, se las tuvieron que aplicar. Y él jugó mucho esa presión con México. Incluso yo dije que en una mañanera, que en el caso de mantener esta estrategia, Trump tendría como enemigos a los 36 millones de mexicanos y a 25 millones de votantes, y que esto le generaría una derrota cultural
en el caso en el que los mexicanos y algunos latinos o muchos latinos decidieran unirse en manifestaciones contra la opresión de Trump hacia México. Lo captaron muy bien desde el gobierno. O sea, yo no le estaba hablando en realidad al canciller mexicano cuando hacía estas reflexiones en la mañanera ni al presidente. Estaba yo mandando una señal al gobierno de Estados Unidos, al menos esa era mi intención, para decirles, cambien el enfoque porque los mexicanos nos podemos encabronar mucho y cada vez también con los medios de comunicación, con las redes sociales, ha habido una integración que nos permite actuar más gallardamente en la defensa de los intereses de México. Bueno, no se logró el cambio del modelo, sí se logró contener la economía, pero el agente, yo creo que uno de los agentes más perjudiciales, además de toda esta distorsión política a Trump generada por el Congreso, generada internamente desde su propio gobierno y generada desde el Estado profundo, y naturalmente la insistencia de los medios de comunicación, y obviamente con los aderezos de las formas de Trump, que no son las formas más hermosas de comunicar la política y poco encantador, por ejemplo, para los mexicanos, la realidad es que nada le fue suficiente. Entonces hay una, digamos, agenda inconclusa en el caso de Trump y de su visión sobre el mundo. Pero, ¿qué sucedió cuando cuando se dieron estos intentos golpistas en Venezuela? Realmente si hubiesen estado los Clinton o los Bush o los Obama, hubiese sucedido. ¿Qué pasa con el escenario? Fíjate, esto es fundamental, de Evo Morales. Cuando México rescata a Evo de la élite de la ultraderecha de su país, de Bolivia, que fue muy riesgoso ese rescate y puso a México en una posición muy extrema. Realmente pudimos haber roto relaciones, Estados Unidos pudo haber roto relaciones con México y mira, hizo mutis Trump, o sea, se aguantó el hecho. Imagínate si esto hubiese sucedido con Nixon, con un Kissinger al lado, y no es porque no le hayan asusado ahí a Trump, oye, estos pinches mexicanos acaban de traer al comunista de Evo, pues claro que se lo dijeron, pero él tuvo que mantener, desde luego, una estrategia de, viene el TEMEC, no nos vamos a desesperar, y quizás después hubo ahí presión para, ya sácalo de tu país, no podemos negociar si lo tienes allá adentro, y se dieron cosas, ¿no? También, No que Estados Unidos por este acto heroico de México. también es cierto Sí. que lo que tú me estás describiendo como las limitaciones de Trump y de su intento de transformar, al menos gradualmente, el modelo económico global, pues no son solamente limitaciones políticas de Trump que le impone el establishment. Esa es una manera de verlo que me parece correcta, pero que encuentra su contraparte también en las limitaciones estructurales de la misma sociedad estadounidense que está perdiendo fuerza ante otras potencias. Y regreso un poco al punto anterior, es decir, la indignación está ahí, tanto en Estados Unidos como en muchos otros lugares del mundo, yo diría que en todo el mundo. Y sin embargo, tal vez lo radical, en el sentido López Obradorista de la palabra, el asunto de ir a la raíz del problema, pues no estaba del lado de Trump. Hay más modelos que están siendo planteados, como por ejemplo el mexicano, que durante la pandemia del COVID-19 pues hizo actividades importantes, activismos diría yo importantes en el escenario internacional, empezando como muy bien dice el presidente por casa. Nuestra economía mexicana durante la pandemia pues priorizó, a pesar de las presiones de este grupo afín al establishment, de los X González, de los Salinas Pliego, de todo este grupo que tú asemejabas a Trump hace unos momentos, pero el presidente resistió estas presiones y priorizó a la base social de nuestro país, que es la gran mayoría, y promovió el consumo antes que incentivar a los grandes capitalistas, que se dice que es un incentivo a la producción, pero que en realidad pues no necesariamente producen cuando reciben los estímulos.
La economía subsistió, se pudo financiar hasta cierto punto el aislamiento, se pudo sobrellevar la crisis y la economía mexicana tuvo un comportamiento en forma de V. Tocamos fondo como todo mundo, pero inmediatamente después comenzamos a recuperarnos. Y me gusta rescatar mucho las participaciones del presidente en el grupo del G20 y también en la cumbre de líderes latinoamericanos, en donde él promueve, entre otras cosas, el modelo económico nacional, pero también una extensión de la deuda externa de los países, una renegociación de la deuda externa, que también es respaldado por iniciativas como las que llevan a cabo a través de los organismos de cooperación latinoamericana, como el Grupo Puebla, por ejemplo, diferentes presidentes, expresidentas, exministras, diferentes grupos políticos de varios países que se congregan. Es decir, estamos viendo, por un lado, la decadencia de la sociedad estadounidense, en donde pues se da un intento de golpe de Estado después del golpe de Estado mediático. Es decir, republicanos y demócratas se disputan el poder renunciando a las vías institucionales y democráticas para que sea un juego del que pueda tomarlo, que lo tome. Es decir, una crisis, pues ese es el problema que vive la sociedad, una crisis política profunda, que es también un reflejo de su crisis económica, que podemos decir empieza en el 2008, y de su crisis política más fuerte, que empieza pues con la pérdida de la guerra en Vietnam, con la pérdida con lo inviable que resultan las guerras en Medio Oriente, y por supuesto las Torres Gemelas como uno de los episodios simbólicos más importantes. Hay otros caminos que no están siendo planteados necesariamente en Estados Unidos, y mientras la sociedad estadounidense está en un atolladero inmenso, pues países como México están demostrando la viabilidad de otros tipos de modelo, de otro tipo de economía, de otro tipo de política. Y pues por citar un ejemplo muy potente, China está anunciando su inmenso crecimiento económico aún en medio de la pandemia, y se fija en el escenario internacional como el posible relevo de Estados Unidos como potencia hegemónica, junto con Rusia también, por supuesto, pero hay que destacar a China por su innovación tecnológica científica y porque plantea otro modelo, me parece, de cooperación entre los países, con una distancia respetuosa a las formas políticas, a las políticas económicas, a las estructuras nacionales, a las soberanías, y que pues muchos líderes de la izquierda latinoamericana y yo creo que también el presidente Andrés Manuel pues han encontrado como una alianza importante. Para México, la segunda fuente de relaciones comerciales importante después de Estados Unidos pues viene siendo China. Se están llevando a cabo proyectos de desarrollo en el sur. Me llama mucho la atención en este sentido el corredor transísmico, ¿no? Que puede ser un elemento muy estratégico para conectar al continente europeo, pero también al asiático y también al africano, con México y con América. Es decir, hay que salirnos, yo creo, del planteamiento estadounidense y de la dicotomía política en Estados Unidos para buscar otras alternativas planetarias. ¿Tú qué encuentras en otras latitudes, además de lo que sucede en Estados Unidos, Daniel? Pues yo lo que encuentro en otras latitudes es el afán de volver a una opción que se acariciaba con los BRICS del mundo hexapolar, que obviamente fue muy atacado cuando Obama sanciona en esta cooperación con los Emiratos Árabes para tumbar el precio del petróleo, para afectar a Rusia en ese momento, para afectar a Venezuela, para afectar a México también. Entonces, creo que aquí es muy importante señalar, Rodrigo, que México está construyendo una retórica latinoamericana consistente, que fue muy valioso salvar la vida a Evo Morales, que fue muy valioso intervenir con BlackRock respecto al tema de la deuda de Argentina que tiene con ellos, que ha sido incluso muy valiosa la estrategia de cooperación en temas de vacunas entre AstraZeneca, Oxford,
Argentina, México y posiblemente Sputnik, que también vendría en esta estrategia, que ha sido muy importante, por ejemplo, la vinculación de los médicos cubanos en México recientemente, y que estaríamos nosotros en una apertura mucho más consistente con Europa a partir de la importancia que tiene el TEMEC para el mundo, y que el tema del tren de la ruta transísmica, como mencionas, se volverá fundamental. Entonces, yo creo que países, por ejemplo, como Argentina, quienes tienen una vinculación ahora muy importante con China, y no de ahora, porque migración china ha habido desde hace muchas décadas, de hecho hay argentinos, pero en el plano económico, y aunque hay un interés de dividir los países y de deglutirlos, los Bush lo han intentado, el Imperio Británico con su presencia en Malvinas también y demás. La realidad es de que sí empezamos a voltear más hacia el sur ahora. Y hay un interés también de Putin por un acercamiento real con el presidente López Obrador. Y debemos de recordar que el canciller ruso, Sergei Lavrov, vino a México previo el impacto que tendría la pandemia. Y hizo un recorrido también por algunos países de América Latina, pero esto es fundamental porque yo creo que la inteligencia rusa ya tenía, junto con los médicos y los expertos, o sea, toda la inteligencia rusa tenía ya suficiente información como para lograr un acercamiento diplomático, y lo hicieron. Incluso se tocaron temas como de la agricultura y demás. También hay otras cuestiones que con el fortalecimiento interno del país a través de la soberanía energética, que eso es algo que está buscando sistemáticamente el presidente, nos permitiría a nosotros otra estatura respecto al diálogo internacional. Esto es algo que ha sucedido durante el gobierno de Trump, a pesar de que era para muchos el personaje más difícil de lidiar. Permitió que esto sucediera. Imagínate con la reforma de los Clinton, de la Hillary en materia petrolera, y la presión que ejerció sobre Peña Nieto, que es un imbécil, y su gabinete de idiotas, que presionó definitivamente para que se implantaran estas reformas y al mismo tiempo para seguir comprometiendo los intereses de México con el sector petrolero gringo, ¿no? Sin dejar a un lado el huachicol ni nada de eso, que ha sido un cáncer. Pues bien, yo creo que México ahora tiene la obligación, con un canciller como el actual, tenemos la obligación y la posibilidad de fortalecer mucho nuestra posición. Bajo esta lógica, al gobierno entrante de Estados Unidos le va a ser muy difícil, la tienen muy difícil con nosotros y la tienen muy difícil con el mundo. Incluso nadie puede aceptar ni creer sus imposiciones democráticas, serían un embuste radical si lo intentaran en Venezuela o lo intentaran en cualquier otro país. Y con las experiencias que tenemos de García Luna y de Cienfuegos, evidentemente México no estaría en condición de permitir que los agentes corrompieran, como lo hicieron a altas autoridades de la seguridad pública y del gobierno. Todo esto es un cambio de paradigma que se ha logrado, y este mundo hexapolar sigue siendo viable. Obviamente, quizás Biden no va a tener la fuerza humana, él, como para poder lidiar en los próximos 4 años con un mundo que no mira amablemente la propia circunstancia interna de Estados Unidos, y que también este mundo tiene ya el mundo, un desprecio por sus televisoras, por sus formas de comunicar hegemónicas y engañosas. El mundo tiene un repudio por las fake news, y el mundo tiene ya en este momento un fenómeno que promovimos apenas,
de manera muy fuerte. Creo que se logró algo muy importante el viernes en la mañanera, el que tuviéramos nuestras propias redes sociales, pero al tiempo, mientras esto se logra, empezó ya masivamente la migración. Entre las políticas de privacidad y las políticas de control de las redes sociales, lo sucedido con Bush y el planteamiento de redes sociales mexicanas, rápidamente la gente empezó a emigrar, y esto ha traído también un golpe muy fuerte para las estructuras de la infraestructura de Zuckerberg, y también le podría pegar a Elon Musk y a muchos que están, bueno, en el caso de él que tiene toda esta red satelital y demás, en cuanto a decirles, ustedes no nos ven como usuarios, nos ven como producto. Nosotros somos usuarios y nuestra información es nuestra información, y ustedes quieren violentar y tener el control de nuestra información, tener el control de nuestras redes, tener el control de nuestras vidas y decirnos qué es lo que vamos a comer hoy, mañana y pasado mañana y toda la vida. Entonces hay una franca rebeldía. Esto es la consecuencia, la suma de tantas cosas, de tanta tragedia humana, de tanto repudio a lo sucedido en Siria, de tantas invasiones, de tantas mentiras como las ocurridas con la muerte de Saddam Hussein, de tanta confusión respecto a las Torres Gemelas, de tanto desprecio a empresas como Enron y de tanta ciclotonía como fue las crisis de los años 90, la crisis de las .com, la crisis de las subprimes y la crisis que estamos viviendo con el coronavirus atravesado. Entonces, no les es nada fácil. Nosotros ya queremos galopar con otros caballos en otros ruedos, en otros espacios que no sean los potreros controlados por los neoliberales. Pero fue necesario revolucionar el pensamiento. Quizás la mayor aportación de Trump, a pesar de todo su origen, de todas sus circunstancias y de su naturaleza, de la cual no se puede separar ni de sus cabellos color amarillo, es que la humanidad pudo hacer ese salto cuántico. Y con la indignación sobre temas sobre la migración siria, sobre la indignación por lo ocurrido en Libia, por los engaños de Obama, por la psicopatología de la Clinton y por un mundo despellejado, realmente estamos haciendo la construcción alterna. Y es necesario señalar esto para terminar la reflexión. En el caso de México, cuando el PAN, esta ultraderecha neofascista, en muchos sentidos hasta neonazi, burda, porque son personajes muy burdos, y psicópatas, como lo ha sido Calderón, manejaron la estrategia de transferir sus propias psicopatologías a la figura de Andrés Manuel López Obrador respecto a que él era el peligro para México. Nosotros demostramos primero que pudimos tumbar como audiencia nuestra presencia en los medios de comunicación tradicionales. Esto es un golpe verdaderamente contundente. Y hoy los jóvenes en el 2018, jóvenes como tú, decidieron votar por Andrés Manuel López Obrador. Y es un voto de la generación Z por un baby boomer, ¿sí? Date cuenta que los Zetas y los millennials no le tuvieron miedo a un baby boomer en el gobierno. Esta es una señal muy importante de la rebeldía y del manejo consciente, no mediatizado por la televisión y por la radio. López Dóriga, Ciro, Loret, Broso son personajes verdaderamente insignificantes para la conciencia y la voluntad de los jóvenes como tú. Entonces, demostraron primero no tenerle temor a la propaganda fascista, y después han demostrado que pueden luchar juntos en la construcción de un modelo. Entonces, estas generaciones que venían siendo divididas, hoy a través de esta circunstancia del COVID, nos convertimos todos en pandemials. Ya no son baby boomers, ya no son generación X, ya no son millennials, ya no son generación Z.
Todos nos volvimos en pandemials porque estamos logrando en esta etapa una mayor conciencia. Ellos creyeron que en el confinamiento terminaríamos sucumbiendo a los más media. Algunos sí, pero la mayoría no, porque ha sido una lucha permanente por desmontar a las fake news y a los psicópatas. Pero cuando ya logramos establecer los suficientes criterios, ahora debemos hacer todavía un salto más aspiracional como nación, ver al mundo, ver a los otros de igual, no arrodillarnos ante los fenómenos críticos y aspirar a ser un país en otra dimensión. Y lo que va a encontrar el grupo de Hillary, con su presidente y su vicepresidenta y al grupo banquero financista, es totalmente una sociedad distinta desde el 2018 al 2020. Es decir, en 2 años nosotros ya logramos ser distintos. Habrá quien no, pero esos quienes no es solamente porque odien a Andrés Manuel López Obrador, que es parte de su lógica, sino porque son personas que no tienen conciencia del futuro, solamente tienen conciencia del pasado. Y tanto tú como yo tenemos conciencia del presente y preocupación por el futuro. Por eso estamos ya en un proceso de desafío. Creo que esta es una alborada para la humanidad y para cerrar esta idea, que tiene muchos elementos, decir que México está tripulando una nave suspendida muy bien en una idea de un segundo renacimiento para la humanidad. Hablando de futuro, querido Daniel, y para cerrar esta entrevista, que es la que inaugura la segunda temporada del programa Desvariando en Sin Línea MX, y que va a ir atendiendo y revisando lo que suceda en este 2021, que todavía es pandémico, pero que ya empieza a visualizarse dentro de él un escenario post-pandémico en el que sucede una cosa muy importante en México, que es la elección intermedia. ¿Cómo ves lo que va a ir sucediendo? Vemos, por supuesto, pues los grupos que siempre han gobernado y aspirado a gobernar y que están hoy perdidos, como dices tú, que no tienen visión de futuro. Pero yo también me atrevo a decir que en Morena hay una disputa interna entre distintos perfiles de ver la política, algunos incluso que aspiran a restaurar el estado de cosas actuales o de simplemente beneficiarse del ímpetu que tiene el partido político del presidente, y habrá otros que busquen trascender y que busquen hacer historia como el presidente lo ha hecho, planteando políticamente, pero también moralmente su proyecto. Vamos a ver un 2021 en el que me parece vamos a arrasar desde el Movimiento Regeneración Nacional, pero en el que también van a suceder pues diferentes cosas. Vamos a vivir sorpresas seguramente, vamos a ver al antiguo régimen defendiéndose y vamos a ver conflictos internos en el partido del presidente, en Morena, porque pues así es esto de la política y así se da la disputa. ¿Qué reflejo, perdón que te lleve de lo superglobal a lo hiperlocal, pero un poco así deben ser los análisis en estos tiempos? Y quiero cerrar contigo porque abrimos el programa que va a analizar las elecciones, y quiero cerrar contigo este espacio reflexionando que nos ayudes a dar un poco de luz respecto a lo que va a pasar en el 21, de lo que tú ves que ya se configura. Pues mira, yo creo que hay una condición muy lujuriosa respecto a lo sucedido en Estados Unidos con este apagón por parte de la élite local, quien apunta claramente a esta relación con los globalistas que pueden ensuciar procesos democráticos. Creo que va a haber algunos fraudes en el interior del país, pero creo que también va a haber muchas personas que pudieran estar siendo consignadas por la FEPADE judicialmente. Y habrá mucha gente encarcelada porque va a ser un delito grave algunas de las cosas que pudieran llegar a suceder. Bajo esta lógica,
decir claramente está en riesgo la segunda etapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o sea, la mitad. Y que la manera de evitar que esté en riesgo es elegir a los candidatos de la coalición. Nada más diría Morena, yo diría los candidatos de la coalición. ¿Por qué no nada más Morena? Porque si tú nada más apuestas a Morena, es como cuando se apostaba solamente al PRD y el PRD trató de fagocitar a los partidos orbitales dentro de las estrategias de izquierda, pero al final un partido de izquierda, como lo es el PT, logró rescatar el proceso de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de nación que estamos viviendo, independientemente de las diferencias que se puedan ver y a pesar de agandalles que tuvo el PRD y de los mismos agandalles que tiene Morena. O sea, las ínfulas hegemónicas no debieran ser las fundamentales en un proceso histórico donde la izquierda no se tiene que dividir, la izquierda se tiene que unir. Ahora bien, yo apuesto también a que las candidaturas puedan superar expectativas. Qué bueno sería que las expectativas fueran superadas por los candidatos, que los candidatos fueran mejores representantes de lo que esperamos y que superaran incluso a las propias dirigencias de los partidos. Qué bueno sería ver estos ejercicios de alto valor histórico. Hay que apostar a ello. Hay que ponerle una reglita a los candidatos. Tienen que saber sobre sus patrimonios, tienen que saber sobre sus intereses, tienen que conocer las historias de ellos e incluso armar perfiles psiquiátricos, porque es necesario no darle a los psicópatas el control político. Al menos hay en el país un 1% de psicópatas y un 4% de sociópatas. Aunque el nivel es pequeño, muchos de ellos han encontrado en la política una forma de encumbramiento de sus propias características mentales. Son peligrosos. Entonces, debemos de evitar que esto suceda y al mismo tiempo teniendo una lógica de cómo operarían, conociendo sus agendas, presionarlos. Este es un momento de presión, de hacerles saber que el poder que pudieran ellos representar es el del servicio, no el de su bolsillo. Si esto queda claro, estaríamos avanzando de manera muy significativa en el plano histórico, político y social. Entonces, yo creo que lo que viene es eso. Sí va a haber desencantamientos también, además de las infiltraciones, algunos que no sean infiltrados y que sean de la base o que tengan identificación, van a generar desencantamientos. Se ha visto con gobernantes mal elegidos o con personajes muy circunstanciales que llegaron pues nada más porque no había de otro. Pero lo que va a ser necesario, creo yo, independientemente de las gubernaturas, es un refuerzo del Congreso. Se requiere cerrar todavía el tema de la soberanía digital en México, que esto va a ser un golpe muy fuerte para Zuckerberg y para todos los que quieren controlar el conocimiento y la experiencia humana de las redes, consignándonos a grupos corporativos, a las empresas del siglo XXI, debemos de evitarlo. Y desde luego algunos otros aspectos como tiene que ver, considero yo, el tema de la renegociación o reestructuración de la deuda del FOBAPROA, naturalmente también el tema de las mineras y sellar todavía el tema de las sociedades cooperativas que tendrían que florecer en México para contribuir a la economía autogestiva, a la economía no dependiente del Estado, que contribuya también al desarrollo regional. Todavía hay que ver y analizar la desconcentración del capital a nivel poblaciones, en donde los retails se comen el dinero de las poblaciones y van engordando cuentas concentradoras del dinero que deja de tener circulación en las comunidades y van rompiendo este escenario. Se enriquecen
con los recursos de las becas, con los recursos de las pensiones, con los recursos de los migrantes, y sabemos quiénes son estos personajes, los dueños de estas empresas claramente identificadas que están en todos lados como hongos y que no consumen o no distribuyen los productos locales, distribuirán frituras, poquitas, no logran y concentran todo en 5 o en 10 empresas muy poderosas. Esto requiere una revisión muy fuerte. No serían aceptados en países avanzados porque pues, inmediatamente se vería la capacidad depredadora de la economía. Y desde luego el juicio a los expresidentes, el maxi proceso mexicano que pudiera comenzar unos días, ya esta semana prácticamente, con el tema de Emilio Lozoya. Es decir, estamos entrando en una etapa muy importante donde el Congreso debe estar del lado de la cuarta transformación. Y finalmente, la llegada de nuevas voces, como también se lo propuse al presidente, lo calificó positivo, de nuevas voces, nuevos proyectos, nuevas visiones, para que no se generen los golpes y los apagones cuando la televisión ya no quiera hablar de los políticos o cuando Twitter, Facebook, YouTube, Google desconecten a los avances en México. No lo debemos de permitir. Todo esto se va a ver en un próximo proceso, junto con 2 aspectos importantes que se habrían consolidado: la soberanía energética, el camino a la soberanía alimentaria y, desde luego, el camino hacia una estabilidad económica en todos los niveles. Entonces, yo apuesto a ello. Creo que Sin Línea MX, como Sin Censura, como Cuarta República, como muchos otros actores, para no dejar de decir que somos muchos, estaríamos aspirando necesariamente a esta transformación. Es un proyecto de nación y estamos muy cerca de capitalizar este proyecto. Yo valoro que México tenga ya las bases de una potencia media en 4 años y en otros 6 años seamos una potencia media. Y llamar también, aprovecho para llamar también a través de tu medio a todos los ingenieros en computación, a los informáticos, a los más diseñadores, no las que se meten en los consejos con el presidente. Esas no son empresas nacionalistas ni empresarios verdaderamente patrióticos. Algunos sí, no todos, para que podamos contribuir al diseño de nuestras propias redes sociales y de nuestros propios sistemas operativos. Tendríamos que ir en esas 2 direcciones para lograr también avanzar en la soberanía respecto a la información. Si lográsemos esto, Rodrigo, tu generación va a ser una de las generaciones más trascendentes en la historia de la civilización planetaria, porque ya no es estar solamente en el eje de los consumidores, sino en el eje de los transformadores. Creo que lo podemos lograr. Ya hemos invitado a algunos personajes como Simón Levy. Aquí estamos invitados todos, pero tenemos que decantar los proyectos. Y no es una idea de una sola persona. Este es un proyecto colectivo, por más que yo haya hecho el planteamiento público. Creo que es algo que ya tenemos intrínsecamente. Y también entender algo. No podemos aspirar al crecimiento exponencial de nuestros proyectos de comunicación, nosotros que estamos haciendo todos en plataformas convencionales. O sea, podemos ya sentirnos orgullosos y con razón de tener audiencias, de haber crecido. Lo más importante es que tenemos convicciones y si tenemos que abandonar esa nave que se va a estrellar contra un iceberg, que es el de la censura, para brincar a otra que a lo mejor es más modesta, pero que nos permite circular de manera más segura, tenemos que verlo, porque si algo aprendimos es que nuestro potencial es el del humanware y nuestro concepto es el de cibernauta. Entonces nosotros no tripulamos una sola nave, sino que en este viaje
transitando para poder sobrevivir en el escenario más peleado, que es el de la guerra híbrida. Querido Daniel, tú lo has dicho, nuestra generación tiene una cantidad de retos enormes, pero también un espacio de potencialidad que es brutal, que probablemente no se había visto en hace mucho tiempo y que seguramente ninguna de las otras generaciones que hoy viven y que hoy habitan el mundo tienen a su alcance. Hablando de la metáfora de la nave, pues una de las cosas que la pandemia nos ha dado, una de las lecciones que nos dio, es que estamos todos como humanidad en una misma nave, pero el asunto es que la nave sea la misma para todos y que nos preste las mismas condiciones. Me parece que tenemos como generación el reto de construir un mundo mejor y como mexicanos, pues tenemos que iniciar por nuestro país, por nuestro territorio, por nuestro espacio. Por eso es tan importante, como tú dices, seguir trabajando en estos espacios de comunicación, de política, de innovación, de tecnología, de economía, en estos espacios sociales que son las redes y buscar construir nuestros propios caminos, nuestras propias redes, nuestros propios métodos para plantear al tiempo, a la época, una respuesta a todos estos problemas que la pandemia, que la crisis del capitalismo, que la crisis política global, pues nos ha dado. A nuestra generación le toca darle respuesta a todos estos problemas, equivocarse probablemente, acertar, si tenemos la esperanza y la capacidad suficiente, pero seguir trabajando y seguir caminando en el rumbo que mejore nuestras condiciones y que consideremos mejor. Te agradezco mucho que hayas compartido conmigo y con la audiencia de Celina MX este espacio, que va a ser el primero de la segunda temporada del programa Desvariando, en donde vamos a ir tocando los temas más importantes de la política mexicana, de la política internacional, de lo que sucede en nuestro mundo, que es nuestro y que es de todos y todas. Y pues te agradezco mucho que estés aquí conmigo, con el auditorio, y le pido a la gente que nos está viendo que siga pendiente del programa, que siga pendiente de las próximas entrevistas, de los análisis, del contenido que vamos a estar produciendo para todos y todas ustedes, y que siempre planteen el debate desde el fondo de su corazón, pero siempre también desde el fondo de su mente y desde la batalla de ideas que estamos dando todos los días. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Me despido de todas y todos y les mando un abrazo. Gracias, Rodrigo. Contacto cuando sea conveniente. Saludos a toda tu gran audiencia de Celina MX y a todo el enorme equipo de profesionales que la conforman. Muchas gracias.